Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Les saluda a su amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarle a través de este medio. Bendigo su vida, su casa, su familia. Dios bendiga grandemente la vida de mis pastores, Carlos Polanco, Ana María Polanco, la Iglesia Misionera Cristo en mi Roca. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que van a estar conectados en esta transmisión. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que comparten la palabra del Señor. Y Dios bendiga a aquellos que van a estar escuchando la palabra después que haya terminado. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora vamos a comenzar a predicar la palabra del Señor. Dios bendiga la vida de nuestro amigo y hermano Junior Reyes. Bendito Dios, aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema: Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu camino. Bendito Dios, aleluya. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu camino. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor en la carta de Primera de Corintios, capítulo 6. Bendito Dios, aleluya. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a comenzar del verso 9. Dios bendiga la vida de mi hermana, aleluya, a Alejita Santos López, aleluya. Dios le bendiga poderosamente hasta allá donde los sintoniza. Bendito Dios, aleluya. Vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 hasta el 11. Bendito Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor como está escrita: honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios, aleluya. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendigo y alabo tu nombre, Jehová de los ejércitos. Gracias por enseñarlo, Padre Santo, la verdad que este Cristo, Padre Santo, a través de tu palabra, Padre. Gracias por haberlos dejado esa guía, Padre eterno. Sigue hablando nuestras vidas a través de la palabra, Señor. Toca el corazón de aquellos que van a oír la palabra, Padre Santo. Que esa palabra no caiga vacía, Padre. Te pido que sea usted haciendo efecto en el corazón de aquellos que la van a oír. En el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu camino. Bendito Dios, aleluya. Ese es el tema que vamos a estar predicando. Y el apóstol Pablo es el consejo que está dando en la primera carta de los Corintios. Ya que sabemos que los corintios, mi hermano, estaban pasando una situación lastimosamente delicada en la iglesia de los Corintios. No le estoy hablando a alguien del mundo, estamos hablando dentro de la iglesia. Esto que acabamos de leer ahorita estaba sucediendo dentro de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, mi hermano, se había prostituido. La iglesia de los Corintios se había, mi hermano, desviado de la verdad. Cada uno andaba haciendo lo que quería, pero seguían en la iglesia. Bendito Dios, aleluya. Sabe, lastimosamente, los tiempos que estamos viviendo hoy en día, estamos en la misma condición. Muchas veces usamos la iglesia para justificar nuestros pecados, nuestros errores, pero venimos y llegamos a la iglesia pensando que Dios ahí mismo los va a limpiar por completo. Y Dios sí lo puede hacer porque yo lo creo. Yo creo en el poder de Dios y que Dios sí lo puede hacer. El problema es que si nosotros continuamos haciendo el pecado que estamos haciendo. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo habla de una herencia prometida, pero dice que esa herencia no la va a poder recibir todas estas personas que acaba de mencionar. Lastimosamente, hoy en día, déjeme decirle que dentro de la misma iglesia se están practicando estos mismos actos inmorales dentro de la iglesia, y le estoy hablando en la actualidad, siglo XXI. No la estoy hablando en el tiempo que la palabra se escribió, sino estamos en los tiempos tan peligrosos que hoy en día estamos viviendo. Mi hermano, la iglesia se ha prostituido, se ha corrompido, se ha practicado el pecado de una manera tan, mi hermano, ligera, la cual no hay un discernimiento de espíritu
y lastimosamente el Espíritu de Dios se ha contrictado. El Espíritu Santo lo ha contrictado el hombre. ¿Por qué? Porque han dejado al verdadero Dios para satisfacer los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo habla a que erréis, no erréis, no dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios. Oiga, habla de una heredad. ¿Quiénes son los que no van a heredar los que el Señor vino a prometerlos a nosotros? Dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Recuérdase que el fornicario es aquel que está casado y está teniendo intimidad con otra persona que no es su esposa o su esposo. Pero también habla del adúltero. Habla del adúltero. El adúltero es aquel que está con su cónyuge pero no están casados. Entonces dice que ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. Entonces dice, ni los afeminados. O sea, cuando habla de afeminados, estamos hablando de la mujer que se acuesta con mujer, pero también dice, ni los que se echan con varones. O sea, habla de la mujer que se acuesta con mujer y de los hombres que se acuestan con hombres. O sea, tampoco ellos heredarán la promesa que Dios ha venido dejándolos a nosotros. Dice, ni los ladrones. Oiga, tampoco los ladrones van a heredar la promesa de Dios. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El propósito de este mensaje no es juzgarle a aquella persona que está tomando o está haciendo tal pecado. El propósito de la palabra, de predicarle este día, es de hacerle a usted conocer que Dios ha prometido perdonar nuestros pecados, porque la palabra dice que a eso vino Él, a salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito del Padre enviar al Hijo era que ninguno de nosotros los perdiéramos, sino que todos heredáramos el reino de los cielos prometido por nuestro Señor Jesucristo. Para eso envió el Padre a su Hijo, para venirlos a dar la promesa de salvación. ¿De qué heredad está hablando aquí la palabra del Señor? Cuando leemos aquí Primera de Pedro los hace conocer la herencia de la cual está hablando aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, una herencia incorruptible, oiga, incontaminada, inmerecida. O sea, no porque nosotros lo merezcamos. Una herencia la cual dice que el Hijo vino para entregarlo a nosotros la herencia. Pero esa herencia es incorruptible. Hay una herencia terrenal, la cual se le deja a los padres a los hijos, o los hijos a los padres de igual manera, y esa herencia es terrenal, esa es corruptible. Pero la herencia, la cual os está hablando nuestro Señor Jesucristo, habla que es una herencia incorruptible. O sea, en ese lugar no hay nada incorruptible, no hay nada sucio, no hay nada, mi hermano, que esté contaminando la presencia del Padre. Allí ese lugar fue preparado para cada uno de nosotros, aleluya. O sea, aquí la palabra nos está enseñando la importancia que nosotros perseveremos y lo pongamos a cuenta con el Señor para que nosotros podamos recibir esa herencia. Pero si nosotros estamos practicando tales pecados sexuales, la cual la iglesia de los Corintios en su momento llegó a practicar esos pecados, dice Pablo que ellos no estaban aptos para recibir esta herencia, la cual nos está ofreciendo el apóstol Pedro, bendito Dios, aleluya. Pero sigue diciendo, dice,
para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada, ¿a dónde dice? En los cielos para vosotros. La herencia que el Padre nos está ofreciendo no es terrenal. La herencia a la cual nos está ofreciendo el Padre es celestial. Y como es celestial, entonces tiene que ser incorruptible, porque a la presencia de Dios no puede ir nada que esté contaminado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, aquí hay una promesa para el tiempo postrero. O sea, no es para un tiempo presente, sino para un tiempo futuro. O sea, esa herencia es para todos aquellos que perseveren hasta el fin y perseveren en la palabra del Señor y se mantengan guardando la palabra del Señor. Entonces dice que mediante la fe, por la fe que nosotros tenemos y creemos que por esa fe nosotros vamos a recibir esa herencia que el Padre fue preparada para cada uno de nosotros. Bendito Dios, aleluya. En lo cual, dice el 6, vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en vuestras pruebas. Aunque ahora mismo nosotros no estemos viendo esa promesa, aunque ahora mismo nosotros todavía no hemos recibido la promesa del Padre, dice Pedro aquí, tengamos un poco de paciencia. Aunque miremos que vienen pruebas, mi hermano, no retrocedamos. No permita que la prueba lo haga regresar de nuevo a obtener el pecado del cual Dios ya lo sacó. No permita que por medio de la prueba Satanás venga a iluminar su mente y le venga a hacer que usted vaya a retroceder de nuevo, a agarrar los vicios que un día usted ya había soltado. Porque el problema es que si nosotros no tenemos dominio propio y no lo determinamos a servir a Dios de corazón, cuando el enemigo empiece a buscar la área que usted sabe, que él sabe que usted es débil, va a volver a atacar de nuevo y lo va a hacer caer de nuevo. Bendito Dios, aleluya. Pero aquí la palabra dice que aunque en un momento los encontremos afligidos, dice aquí Pedro, sigamos perseverando, mantengámoslo buscando del Señor, mi hermano. Lastimosamente, este pecado ha sido grave y se está manifestando más dentro, mi hermano, del pueblo del Señor. Esto está siendo notorio, mi hermano, en muchos lugares, lastimosamente. Por eso la palabra es muy clara ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, donde habla y dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, yo puedo conocer de Dios, yo puedo hablar del Señor, pero si en mí no está apartarme del pecado, si en mí no está arrepentirme de lo malo que yo he hecho, en vano es lo que yo estoy haciendo ahorita mismo. Si yo sigo practicando el pecado, ¿cómo puedo aconsejarle yo a usted que no lo siga haciendo cuando yo lo estoy haciendo? Yo no puedo enseñarle algo a usted que yo no estoy practicando. Para yo decirle a usted que no haga tal pecado es porque yo no lo estoy haciendo. Pero lastimosamente hoy en día hay muchos que están enseñando, pero están practicando ese pecado. Están enseñando en los altares, pero están practicando el pecado del adulterio. Están practicando el pecado de la fornicación. Son borrachos, son adúlteros, son ladrones, son mentirosos. Mi hermano, están en las iglesias, están en los altares. Por eso, mi hermano, la ira de Dios viene en gran manera sobre la tierra. Porque así como dice ahí la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 6, la palabra del Señor dice que el Señor a Dios le dolió el corazón de haber creado el hombre. Porque todo el designio del hombre, todos los pensamientos del hombre, dice ahí Génesis capítulo 6, era de continuo en hacer lo malo solamente. No había algo bueno que el mundo para ese entonces hubiera, mi hermano, ante los ojos de Dios. Nada de lo que hacía el hombre era bueno ante los ojos de Dios. Todo era pecado. ¿Por qué? Porque el hombre nunca se ha querido someter a la palabra. El hombre siempre ha querido sujetarse a lo que la tierra ofrece, a lo que el mundo ofrece, pero no se quieren someter a la palabra. Es fácil enseñarle a otro la palabra, pero qué difícil es someterlos a la palabra que nosotros estamos enseñándole a otro. Bendito Dios, aleluya.
Pero luego dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero de prueba, con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso dice, mire qué hermoso consejo que los deja Pedro. Qué hermoso, mi hermano, los habla de guardarlo, los habla de una herencia, los habla de perseverar, los habla de mantenerlo, los habla de continuar, mi hermano, aunque vengan las pruebas, aunque venga la debilidad. Pedro los aconseja que en un día nosotros vamos a obtener la herencia y vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a conocer al que vino a dar la vida por nosotros, a Jesucristo. Una promesa, dice Pedro, que aunque ahora nosotros no lo hemos visto, aunque no lo conocemos, pero hemos creído en Él, dice Él, dice que va a ser glorioso ese día, mi hermano. Va a valer la pena perseverar. Va a ser glorioso ese día. Mi hermano, qué triste es que nosotros estemos hoy en día, mi hermano, practicando tales actos inmorales, sexuales, mi hermano, la cual la palabra los está condenando. No es el hombre el que condena, sino es la misma palabra. Y cuando la palabra te dice no, es no. Cuando la palabra te dice es apártate, es que te tienes que apartar, porque solamente hay dos lugares. Uno que es una herencia, mi hermano, el cual ha preparado el Padre para nosotros, que es el reino de los cielos. Y hay otro que es eterno, que es el lago del infierno, donde arde con fuego y azufre, que ahí hay un Padre también que gobierna, un Padre que también domina y un Padre también que lo va a mantener ahí. Ese es Satanás. Satanás también gobierna. Satanás también, mi hermano, él va a ser padre de aquellos mentirosos. Así lo dice Juan, capítulo 8, dice que todo el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Entonces, él es el padre de todos los que pecan. Satanás es el padre de los pecadores. Pero Cristo, mi hermano, te está dando la oportunidad para que tú lo reconozcas como su Salvador y perdones tu pecado, porque para el Señor no hay nada imposible. Bendito Dios, aleluya. Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire qué hermoso. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la resurrección, la remisión de las transgresiones que habéis bajado el primer pacto, los recibamos la promesa de la herencia eterna. Entonces, Él vino, mi hermano, cuando Él vino a la tierra, 100% Dios, 100% hombre, vino, mi hermano, a completar el primer pacto. El primer pacto, la primera palabra, los primeros libros que el Señor dejó. Él vino a cumplir, mi hermano, el segundo pacto. El segundo pacto que vino a ser el Padre con el Hijo en la tierra, aleluya. Así que nosotros tenemos la esperanza que por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la esperanza de ese nuevo pacto, que vamos a conocer al Padre tal como Él es, aleluya. Si perseveramos y lo mantenemos firme hasta el final, hasta el día que suene la trompeta, sea que vivamos o sea que muramos, un día vamos a estar en el lugar donde cada uno de nosotros cojamos. Porque esto es, yo quisiera ofrecerle a usted, a todos, el reino de los cielos, pero lastimosamente aquí está lo que usted haya determinado, escogido, lo que usted haya escogido mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo en este cuerpo. Usted es libre para determinar qué quiere escoger: o ir a un lugar eterno, la promesa del Padre, o ir a un lugar de infierno por una eternidad, porque ambos lugares son por una eternidad.
de nosotros va a depender qué lugar queremos escoger. Así que Pablo les está exhortando a la iglesia de los Corintios, porque en la iglesia de los Corintios habían, mi hermano, un pecado desagradable ante los ojos de Dios, y por eso Pablo le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Oiga, dice el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, mi hermano, esa es una lista inmensa. Pero anteriormente, en el mismo capítulo, en el 1 de Corintios, capítulo 5, ya Pablo les había venido exhortando. Cuando leemos el capítulo 6, cuando vemos aquí que ya estas personas venían practicando todos esos actos y se arrepintieron de lo que estuvieron haciendo. Porque en el 11 dice: y estos ellas, alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, estas personas en el pasado practicaban todos estos actos inmorales, lo practicaban. ¿A dónde lo confirmamos? Ahí mismo el capítulo 1 de Corintios, capítulo 5, verso 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, más bien, dice el 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni comáis. Entonces, ¿para quién era esta palabra? Para la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios, Pablo está diciendo a los que no estaban practicando tales actos que no se junten con estas personas. Ustedes, le dicen, no se junten con ellos, porque estos andan pervirtiendo el evangelio. Estos andan desviando la palabra del Señor. Estos andan torciendo la verdad. No se junten con ellos, porque de los tales, dice, es necesario salir del mundo. O sea, está dando una palabra para los que no estaban practicando eso. Que no se juntaran con los fornicarios, ni con los idólatras, ni con los maldicientes, ni con los ladrones, ni los estafadores. Le dice, no se junten con ellos. Ahora bien dice, ni tan siquiera coman con ellos. O sea, no convivan con ellos. Porque acuérdense que al convivir, nosotros estamos siendo partícipes del pecado que ellos andan haciendo. Eso no significa que la palabra nos está diciendo que no podemos nosotros venir y compartir con aquellas personas que aún no conocen a Cristo. No, tenemos que saber que nosotros estamos para que nosotros prediquemos la palabra a aquellos que no conocen del Señor. Pero los está hablando es que no practiquemos lo mismo que ellos andan haciendo. Yo puedo estar en un lugar donde todo lo que está a mi alrededor, mi hermano, sea música secular, hayan borrachos, y de mí va a determinar si yo hablarles de Cristo a los que están allí o yo venir a hacer lo que ellos están haciendo. No es sano, no es agradable estar entre medio de ese tipo de personas. Pero si algún caso llegara a suceder, que usted está en un lugar donde lo único que en ese ambiente hay es música, es borrachera, mi hermano, es cosa ilícita, pues en usted está hablarles de la palabra a estas personas para que se conviertan a Cristo, o usted practicar lo que ellos están practicando. Entonces lo que Pablo está diciendo es que los que estaban ahí, que no estaban aún practicando esas cosas, le dice, no practiquen lo que ellos andan haciendo. Ahora bien dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oiga, qué palabra tan fuerte esa, pero es palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hablar la palabra que está aquí escrita. Mi hermano, aquí está hablando que había gente perversa dentro de la iglesia. Mi hermano, hoy en día estamos viviendo los mismos tiempos. Hay gente perversa, mi hermano, gente la cual no teme a Jehová.
Gente, mi hermano, la cual el Espíritu Santo hace tiempo se fue de ellos. Y por eso el pecado hoy en día lo hacen muy normal. Ya lo hacen común, ya lo hacen suyo. ¿Por qué? Porque ya no hay temor de Dios. Ya no hay reverencia, ya no hay respeto a la casa de Dios. Mi hermano, ya el Espíritu Santo hace tiempo, mi hermano, muchas iglesias lo han contristado porque el pecado se ha agravado dentro de las iglesias. Pero hay una iglesia que está dormida, hay un pueblo que está dormido y no está percibiendo el pecado que se está moviendo dentro de la iglesia. Porque si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo, el discernimiento, pudiéramos discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mire, mi hermano, dice la palabra del Señor que Satanás se va a disfrazar en los últimos tiempos como ángel de luz. Usted no espera que Satanás va a llegar a la iglesia vestido, mi hermano, como el diablito ese que tiene la iglesia tradicional, con los cachitos rojos y el cubierto ese, el trinche grande. No, mi hermano, Satanás se va a entrar a la iglesia disfrazado. En la iglesia se puede disfrazar cualquiera y puede ser el mismo diablo. En la iglesia se puede disfrazar, mi hermano, el siervo más perfecto, con una buena palabra, mi hermano, con una palabra que aparentemente es una palabra que viene de parte de Dios, pero no se le olvide también que Satanás también conoce la palabra y también tiene palabra cómo expresarse, bendito Dios, aleluya. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, cuando Él estuvo 40 días de ayuno y de oración, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí se presentó Satanás. ¿Para qué? Para tentar al maestro, aleluya. ¿Y con qué lo tentó? Con la palabra. O sea, la tentación, Satanás se va a presentar en la misma iglesia y se va a presentar hablando la misma palabra. Pero como no tenemos espíritu de discernimiento, a cualquiera nosotros lo reconocemos como siervo. A cualquiera nosotros lo reconocemos como mi pastor, como el evangelista, como el misionero. Pero como no tenemos espíritu de discernimiento, no sabemos lo que esta persona carga detrás de ese traje. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y con esto no estoy generalizando y diciendo que son todos, pero lastimosamente, mi hermano, eso está abundando hoy en día. La iglesia se está prostituyendo y Cristo viene pronto. Y esa es la palabra que el Señor nos deja, que si nosotros no lo ponemos a cuenta, dice ahí Mateo capítulo 24, mi hermano, que si es posible, aún nosotros los escogidos íbamos a ser engañados, aleluya. ¿Por qué? Porque los van a engañar conforme a la palabra. Van a venir a hablarlo conforme a la palabra y vamos a creer lo que se los está enseñando. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra. La misma palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando usted escudriña esta bendita palabra, aquí va a ser libre usted, mi hermano. Cuando usted lea y para que cuando le vengan a enseñar algo que aquí no está escrito, usted pueda percibir que eso que le están enseñando no viene de parte del Señor. Bendito Dios, aleluya. Proverbios capítulo 23, aleluya, el verso 9, el verso 19, bendito Dios, aleluya. Mire lo que dice. Proverbios capítulo 23, verso 19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio. De ahí obtuve el tema. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oiga, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Cuál es el pecado que está grave hoy en día? La palabra se está vendiendo como un mercado. Hoy en día, mi hermano, la palabra se está prostituyendo, la palabra se está vendiendo. Lastimosamente hay muchos ávaros, como dice Pablo aquí. Muchos ladrones, como dice Pablo aquí. Hay muchos, mi hermano, estafadores, estafando con la misma palabra de Dios. Enriqueciéndose con la misma palabra de Dios. Andan predicando la palabra no por amor a que las almas se salven, sino por ganancia solamente. Dicen 5 palabras bonitas y 5 palabras mentirosas. 5 palabras que Dios las manda a decir, pero ellos le quitan de la verdad. Hablan mentira mixteada con verdad. Pero como no tenemos, mi hermano, el discernimiento de espíritu, no comprendemos lo que se los está enseñando. Bendito Dios, aleluya. Dice la sabiduría
la enseñanza y la inteligencia, muchos se alegrarán el Padre del justo, y el que engendró al sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócense la que dio a luz. Aleluya. Mire, compre la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mire, dice que eso nosotros tenemos que comprarla, la palabra, mas no la venda, porque con la palabra viene la verdad, viene la sabiduría, viene la enseñanza y viene la inteligencia. Aquí está todo, mi hermano. Aquí está la sabiduría, la inteligencia. Aquí viene el conocimiento pleno de la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra, usted se comunica con Dios directamente. Usted no necesita, mi hermano, venir a pedir, mi hermano, a un profeta que venga a hablarle de otro lado. Aquí está la mejor profecía que Dios nos dejó, su palabra, porque aquí está la verdad. Bendito es aleluya. Así que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña, también ella como robador a ella. Bendito es aleluya. Pero mire lo que dice el 31 del mismo 23 de Proverbio: no miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Mire la consecuencia del vino. Mire la consecuencia de la borrachera. No mires al vino cuando esté rojito. Así como a usted que le gusta tomar, que se le antoja cuando ve el vino. Oh, dice, cuando está rojito. Dice, no lo mires, porque cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Cuando tú lo miras y lo codicias y empiezas a tomártelo, entra suave. Pero eso que entró suave, mire las consecuencias que trae. Mas al fin, como serpiente morderá, y como aspi darás su dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastalero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Oiga, el borracho, la persona cuando está ebria, pierde su conocimiento, dice aquí el proverbista. Un hombre el más sabio que Dios hizo durante la palabra del Señor, aleluya, el sabio, aleluya, Salomón. Dice, el hombre en su embriaguez no sabe lo que anda haciendo. Es inconsciente de lo que hace. El vino cuando entra suave, pero al final empieza a hacer el efecto en el cuerpo. Y los efectos dicen que vienen a ser como una serpiente que muerde. Una serpiente que va, mira, arrastrándolo hasta llevarlo a la condición de que si lo hieren, usted no le duele nada. El borracho, mi hermano, usted ve a los borrachos en la calle, drogadictos en la calle, usted va a ver que esta persona lo golpea. Mi hermano, cuántas cosas no le hacen y no les duele, porque las borracheras los mantienen, mi hermano, tan sedados que no sienten dolor, no sienten nada. Así que dice, pero cuando se despiertan, se dan cuenta de lo que le hicieron, pero como están tan adictos a la borrachera, al vino, a lo que están tomando, dice, vuelve de nuevo a buscarlo. O sea, una persona que ya está adicto a esto. Entonces, el corazón empieza a hablar, mi hermano, dice aquí, perversidades. Una persona ebria empieza a hablar cosas, mi hermano, locuras. Empieza a hablar cosas, mi hermano, que de pronto ahora mismo no se acordó y mañana tampoco, porque hasta que alguien más se lo recuerda todas las tonteras que estuvo diciendo. Entonces dice que esas van a ser las consecuencias. Entonces la pregunta mía es, ¿en dónde o por qué el hombre viene e insiste en decir que el Señor vino y hizo el vino para que lo tomáramos? Si el Señor hubiera hecho el vino para que lo tomáramos, como dicen muchos, para justificar el pecado, entonces aquí no estuviera reprendiendo la palabra las consecuencias que trae tal cosa. Entonces significa que eso fue hecho, pero no conforme el hombre lo ha hecho. El hombre siempre ha adulterado todo, mi hermano. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto.
porque tenemos un Dios que es santo y es perfecto. Pero el hombre siempre ha venido a cambiar la perfección de Dios para venir a corromper la tierra, para venir a corromper la humanidad. Porque Dios, mi hermano, no va a venir a probar a hacer un vino para más adelante tener que llevar a la condenación al hombre. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Dios, mi hermano, vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Y si hay alguien que va a condenar, va a ser Satanás, no Dios, aleluya. Así que la palabra es muy clara y nos enseña claramente lo que nosotros no debemos y lo que debemos hacer. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Isaías capítulo 5, versos 11 y 12 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los encienda, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Oiga, para aquellos que les gusta hacer muchas fiestas, pero en la fiesta no falta el vino, no falta el licor, el alcohol, mi hermano, la droga. Para eso dice que no falta la música, que anochecen, dice, tomando, anochecen bailando, porque ahí está la música, dice aquí está la música, los tamboriles, dice aquí, también están, dice, la flauta, o sea, todo lo que produce la música. Ay de aquello, dice aquí, cuando usted escuche la palabra de ay, eso, mi hermano, tenemos que nosotros venir y ponerle mucho cuidado. El ay es una palabra de alerta, de advertencia de parte de Dios. Ay de aquellos, mi hermano, que toman en poco la palabra del Señor. Ay de aquellos que ignoren la palabra del Señor. Porque ahora mismo usted puede hacer grandes banquetes, invitar a Mundo y a Raimundo para que vaya a su fiesta, tenerle toda la música que usted quiera, invitarle al vino, al licor, a la droga, lo que usted quiera. Pero ese ahora que usted se está divirtiendo, mañana lo va a lamentar. Porque en ese día dice la palabra del Señor que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes para muchos desobedientes que no han querido escuchar la palabra del Señor. Para aquellos que se les ha venido hablando una y otra vez. Ay de aquellos, mi hermano, que están aprobando, mi hermano, que el hombre se eche con otro hombre. Ay de aquellos hombres pastores, mi hermano, ya hay pastores en iglesia que están casando a dos hombres. Ay de ellos, mi hermano, qué juicio tan terrible el que viene para esos hombres. Ay de esos hombres que están casando hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, mi hermano. Qué terrible, mi hermano, como hoy en día venimos y usamos la palabra. Yo no soy quien para juzgar, el que juzga es Dios. Bueno, la palabra a mí me dice que yo tengo que hablar lo que aquí dice. Es cierto que el que te va a juzgar es Dios, pero también la palabra te juzga. No soy yo quien juzga, la palabra te condena. Y si la palabra te condena, y si en la palabra dejó escrito que hay del hombre que se echa con hombre, o de la mujer que se echa con una mujer, porque para ellos no heredarán el reino de los cielos, mi hermano, es cierto que Dios te va a condenar, pero también Dios le va a pedir cuenta a aquellos siervos de Dios, si no les leen esta palabra, y se les hace conocer la verdad que Él dejó escrito aquí. Porque si aquí no fuera, mi hermano, si no le hubiera dejado escrito la palabra, yo no le estuviera diciendo nada ahorita. Yo no le estoy hablando algo que aquí la palabra no dice que yo hable. Yo le hablo lo que la palabra dice que yo tengo que hablar. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar, aleluya. Y yo necesito hablar lo que la palabra dice. Si usted es un pastor y usted ha venido, mi hermano, prostituyendo la iglesia y ha venido permitiendo, mi hermano, que el pecado abunde dentro de la iglesia, justamente en los altares. Usted sabe que hay fornicación, que hay adulterio, mi hermano, que hay laxivia, que hay, mi hermano, ladrones, y usted con todo y eso, mi hermano, los tiene ahí atapándole el pecado. Mi hermano, también le va a pedir juicio, le va a pedir cuenta a Dios por cada cosa que usted está otorgando. Por todo eso Dios le va a pedir cuenta a usted. Pero aquí dice también la palabra que también los injustos no heredarán el reino de los cielos. O sea, una persona injusta es aquella, mi hermano, que rápidamente viene y ve la necesidad de alguien, o vemos el problema de alguien y a veces no somos justos con esta persona, o muchas veces miramos, mi hermano, una situación que podemos ayudar y no lo hacemos, lo volvemos injusto con las personas, cuando nosotros tenemos que amar a las personas y ayudar al prójimo, bendito Dios, aleluya. Pero aquí la palabra, el proverbista le dice claramente
que el borracho, mi hermano, aquel que se acostumbra a estar a la borrachera, mi hermano, en el momento que se toma el vino le va a saber suave, le va a saber sabroso, le va a saber bueno, porque así hace Satanás. Satanás no te va a ofrecer algo que no te gusta, te va a ofrecer cosas que te gusten. El problema va a ser los lamentos más adelante. Los ay que dice aquí la palabra, Isaías 5, 11 y 12. Ay de los que se levantan de mañana, aquellos que te pasaron toda la noche tomando, emborrachándose y amaneció el siguiente día y buscaron a seguir la embriaguez todavía. Porque eso dice aquí Isaías. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la medianoche, hasta que el vino lo enciende, hasta que lo emborrachó. Ay de eso, dice, que no les bastó con emborracharse toda la noche, sino que se levantaron de mañana a seguirse emborrachando todavía. Así que, si usted piensa que a usted se le predica palabra por predicar, pues yo le estoy hablando conforme a la palabra. Isaías 5, 11 y 12 lo dice. Pero dice aquí también la palabra del Señor en Salmo 119, 111. Tus estatutos son mi herencia, permanentes son el regocijo de mi corazón. Dice Joel 1:5, despertad borracho y orad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado, aleluya, de vuestra boca. Oiga qué terrible. Despertad borracho y llorad, gemid todos los que bebéis vino. Ah, mi hermano, entonces, ¿lo permitió Dios el vino para que lo tomáramos? ¿O es lo que el hombre quiere manipular la palabra y adulterar la palabra para que entonces todos los demás quieran seguir pecando? Lo que el hombre anda pecando quiere que los demás pequen. Aquí dice, despierten borracho. O sea, un despertar está hablando es de que arrepiéntanse. A eso se está refiriendo el profeta Joel. Arrepiéntanse borrachos, lloren, giman ahora que pueden. Ahora que pueden, giman. Pidan perdón a Dios de su pecado para que Él los redime y perdone su pecado, para que puedan alcanzar la misericordia de Dios. Mi hermano, mi hermana, si usted está practicando tal cosa, si usted está practicando el adulterio, la fornicación, la lascivia, si usted está practicando, mi hermano, el acostarse hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, aún mi hermano está a tiempo, mi amigo, aún está a tiempo de arrepentirse de su pecado. Dice aquí claramente la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar, mi hermano. Qué terrible, mi hermano, va a ser que el Padre haya enviado a su Hijo a la tierra y que nosotros, mi hermano, tengamos tan en poco la herencia que nuestro Padre lo vino a dejar aquí en la tierra, mi hermano. Y claramente lo dice Pedro ahí, no porque lo merezcamos nosotros, dice que somos inmerecedores. Somos inmerecedores de esa herencia que nuestro Señor Jesucristo vino a dejar aquí en la tierra. Dice aquí a Romanos, con este voy terminando. Romanos capítulo 2, verso 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oiga, qué terrible lo que le enseñaba anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros, mi hermano, sentirlos tan bien que sabemos que estamos practicando tal pecado y podemos estar enseñándole a otro que no lo practique, cuando en su consciente usted sabe que usted también lo está haciendo? ¿Cómo usted puede enseñarle a otro con esa libertad? ¿Cómo es posible que se haya perdido el temor de los hombres? ¿Cómo es posible que ya la presencia de Dios no habite en las iglesias? ¿Cómo es posible que el temor de Dios, mi hermano, ya hace mucho tiempo muchos no lo sienten?
¿Cómo es posible que no teman al que da la vida y al que quita la vida? Mi hermano, dice Pablo, por lo cual tú que eres inexcusable, tú que piensas que no vas a ser destituido, oh hombre, quien sea que seas tú, que juzgas a otros, pues en lo que juzgas a otros te condenas tú mismo, porque tú que le estás enseñando a otro que no peque, tú estás pecando. Si usted está adulterando, pero le está enseñando a la iglesia que no adultere, ¿cómo usted le puede enseñar a la iglesia que no adultere? Si usted como pastor está robando, ¿cómo le puede enseñar a la iglesia que no robe? Si usted está mintiendo, ¿cómo le puede enseñar a la iglesia que no mienta? Si usted está en fornicación, ¿cómo le puede enseñar a la iglesia que no fornique? ¿Cómo usted le puede enseñar a otro que no haga tal cosa cuando usted lo está practicando? ¿Cómo usted quiere incitar a la iglesia que vaya al ayuno y a la oración cuando usted está lejos de ayunar y orar también? ¿Cómo usted le puede decir a la iglesia que está apagada cuando usted está muerto? ¿Cómo usted le puede decir a la iglesia despierta cuando usted está dormido? Aleluya. Bendito sea el Señor. No nos engañemos, mi hermano. Si usted no está practicando lo que está enseñando, mejor quédese callado, porque va a ser más grande el juicio de Dios. Porque de cada palabra que nosotros enseñemos, le vamos a dar cuenta al Señor, porque hay un libro que se está escribiendo todo lo que nosotros estamos enseñando. Yo puedo enseñarle a usted y aparentar que yo estoy bien, que yo soy santa, que yo practico todo lo que yo le enseño. Pero yo en mi intimidad, yo sé cómo estoy con el Señor. Oh, pero ahí donde va a ser el llorar y el crujir de dientes. Ahí donde va a ser, mi hermano, los ay que habla la palabra. Ahí donde va a ser, mi hermano, ese dolor de aquel día. Ahí, mi hermano, cuando empiece, mira, ese libro a abrirse. Y cuando empiecen a preguntar el nombre de Keren de Madrid y me digan, tu nombre no está escrito en el libro de la vida, apártate de mí, maldita hacedora de maldad, quítate que no te conozco, mi hermano. Qué duro va a ser para mí que mi nombre no esté escrito en ese libro. Por eso hay que perseverar todos los días en la palabra y hay que mantenerlo buscando la presencia de Dios, pero hay que vivir lo que andamos predicando. No hagamos, mi hermano, la palabra como que fuera ignorante. Si los ignorantes somos nosotros, la palabra es clara, la palabra es bendita y hay que predicar lo que la palabra dice. Si aquí la palabra dice, mi hermano, que yo no debo de emborracharme, no me tengo que emborrachar. Si dice que no debo de usar drogas, no voy a usar drogas. Mi hermana, porque todo eso no proviene de Dios, sino de Satanás y sus demonios, que Jehová los reprenda, aleluya. Hay que enseñar, mi hermano, lo que estamos viviendo. Y si algo que usted no está viviendo, dígalo claramente. Yo se lo voy a enseñar, pero estoy lejos o soy indigno de enseñárselo, porque yo estoy en la misma condición. Sea sincero, mi hermano, con usted mismo. No pretenda, mi hermano, tener que contentar al pueblo, haciéndole creer que usted está bien y está santo. Mi hermano, hay muchas personas que tienen un título, mi hermano, de doctorado en la pared. Personas que tienen título, mi hermano, de doctorado de teología por 5 años, 4 años, y se jactan de decirlo, mi hermano, pero están secos en gran manera. Están como la palabra que dijo Ezequiel capítulo 37, que el valle de huesos secos. La iglesia está como el valle de huesos secos porque no sienten presencia, no hay avivamiento, no hay arrepentimiento, no hay, mi hermano, la visitación del Espíritu Santo, porque el pecado ha venido dominando al hombre y el hombre ha venido enseñando a los que está pecando. Bendito Dios, aleluya. Que el Señor tenga misericordia y que la misericordia de Dios los perdone y los alcance, mi hermano. ¿Cómo nosotros podemos hablar de amor cuando no tenemos amor? ¿Cómo nosotros podemos decirle a otro, mi hermano, que no sea un amargado si usted es un amargado? Cuando la palabra dice, mi hermano, que no tenemos que nosotros enojarlo. ¿Cómo podemos decirle a otro, mi hermano, que sonriamos cuando nosotros nunca sonreímos? Aleluya. Es terrible, mi hermano, es fácil enseñarle a otro, pero es difícil, mi hermano, poner por obra lo que andamos enseñando. Y aunque usted use las mismas palabras ahí mismo y diga que hay que poner en práctica lo que enseñamos, a veces nosotros que lo decimos con nuestra boca, nosotros mismos lo estamos condenando también,
Porque nosotros mismos, mi hermano, estamos haciendo lo mismo. Le decimos a otro que practique lo que está enseñando, cuando nosotros mismos muchas veces hemos enseñado palabras que tampoco estamos practicando. O sea que no somos aptos de tener que reprender a otro cuando nosotros mismos estamos en esa misma condición. Porque eso es lo que dice Pablo aquí en el libro de Romanos. Tú le dices que enseña a otro. Tú le dices aquí, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen, y haces tú lo mismo. ¿Qué crees tú? ¿Que escaparás del juicio de Dios? Claro que no, mi hermano. ¿Usted cree que usted va a escapar del juicio de Dios porque le está enseñando a otro que no peque? ¿Usted cree que su nombre va a ser escrito en el libro de la vida porque usted, mi hermano, está practicando el pecado, pero porque cree que porque se lo está enseñando a otro, usted va a ser salvo? Mi hermano, usted sabe cuántas iglesias, mi hermano, llenas de almas que están rumbo al mismo infierno. Iglesias que están llenas, mi hermano, de palabras mentirosas que el hombre anda enseñando, llevándolos a la misma condenación. ¿Pero por qué? Porque no quieren conocer la verdad. Porque si nosotros leemos la palabra en el Espíritu y los dejamos guiar por el Espíritu y no la leemos en la carne, cuando usted lee la palabra en la carne, usted lo va a leer como, oh, eso no está malo, esto sí está bueno, esto es más o menos, esta mañana me arrepiento y Dios me perdona, puedo seguirme acostando con al fin nadie se da cuenta, y empezamos, me puedo tomar un traguito, al fin no es malo, puedo andar como yo quiera, al fin Dios lo que mira solamente es lo de adentro, lo de afuera no le importa. O sea, cuando empezamos a leer la palabra en la carne, pues vamos a satisfacer la carne, pero si nosotros lo leemos en el Espíritu se va a contritar y lo va a doler y vamos a decir, Señor, perdóname porque yo no sabía que tú quisiste decir esto, perdóname porque yo no sabía que hacer esto era malo, Señor, perdóname porque no sabía qué tan grave era esto. Cuando usted lee la palabra en el Espíritu se contrita, el Espíritu se duele, el corazón gime. Mi hermano, el corazón duele. Cuando usted lee la palabra en el Espíritu, empieza a leer usted y te dice, Señor, pero yo hacía esto, Padre. Señor, pero perdóname, Padre, yo no sabía que esto era tan grave, Padre, perdóname, porque en su momento yo también lo hice. Cuando usted lee la palabra en el Espíritu, la palabra te conmueve, te duele el corazón, porque el Espíritu es el que te hace ver la verdad. El Espíritu Santo es el que te abre el entendimiento, te da el conocimiento de la verdad, aleluya. Pero si lo leemos en la carne, entonces vamos a ir a la primera carta de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo, ten cuidado en los últimos tiempos, porque van a venir muchos falsos maestros, engañadores de sí mismos. Dice, engañando, dice, a muchos, si es posible, a los escogidos. Pero también dice, ten cuidado, dice, porque se van a levantar muchos predicando palabra, dice, mentirosa. Palabra donde dice la palabra del Señor que van a querer, el pueblo va a estar queriendo oír palabra, dice, conforme su propia concupiscencia, conforme su propio deseo. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, no hagas lo mismo. Tú mantente firme y sé fiel en la palabra. Aunque te rechacen, aunque no te acepten, aunque no te inviten a predicar, mantente firme, le dice Timoteo, porque muchos se van a levantar y mucho pueblo va a querer escuchar palabras engañadoras, palabras mentirosas, palabras conforme a sus propios deseos. Y así están las iglesias hoy en día. Andan tocando puerta de puerta, de iglesia en iglesia, a ver dónde se le predica lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me acepten. Si a mí me aceptan así, pues así voy a ir. Pero si no me aceptan así, pues no voy a ese lugar. Pues gloria a Dios que para eso Dios hizo muchas iglesias, para que donde usted vaya se le predique lo que usted quiere escuchar. Pero una cosa sí le voy a decir, que si usted no se pone a cuenta con el Señor, y si usted sigue viviendo una palabra mentirosa, una palabra de doble vida, lastimosamente va a ser desechado en el libro de la vida. Su nombre va a ser quitado por andar buscando lo que a usted le agrada. Pero si usted le dice al Señor, no quiero que me predique lo que yo quiero que me predique lo que tú mandas a decir, entonces su nombre va a ser restablecido en el libro de la vida. Pero no pida que le predique lo que usted quiere, porque entonces va a ser llevado al mismo infierno, mi hermano, porque el deseo de la carne es
contra el espíritu. Eso dice ahí Santiago, que el deseo de la carne se opone, porque esta es la que lleva la contraria al espíritu. El espíritu, mi hermano, se contrita cuando el pecado viene a la vida de nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con cada uno de ustedes. Gracias a cada uno que estuvieron conectados. Y Dios bendiga a todos aquellos que están compartiendo la palabra. Dios bendiga al siervo, pastor allá hasta Guatemala. Dios le bendiga a la iglesia Betel Siloé. Dios les bendiga a cada uno. Les saludó su amiga y hermana evangelista Keren de Madrid, desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Bendiciones.